Y en esta tarde nos acompaña nuestro amigo el doctor Guillermo Domínguez. Él es urólogo que le atiende disfunción eréctil, cálculos urinarios, enfermedades y cirugía del riñón, así como vejiga, próstata y genitales. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante para todos los radioescuchas. Doctor Guillermo, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, sea bienvenido. Muy buenas tardes, saludos a ustedes y a su auditorio. Gracias, doctor. Sea usted bienvenido. Y bueno, doctor, hoy vamos a hablar de este tema muy interesante para todos los radioescuchas, de los términos que existen. Muchos lo conocemos como piedras en el aparato urinario o también conocido como litiasis o cálculos urinarios. Doctor, quisiéramos que nos hablara qué es precisamente los cálculos urinarios. Bien, la litiasis urinaria viene del griego litos, que significa piedra. Entonces, la litiasis urinaria consiste en la formación de concreciones duras, o sea, cálculos o piedras, en el interior del aparato urinario. Es un padecimiento que ocupa el segundo lugar dentro de los padecimientos urológicos. Los más frecuentes van a ser las infecciones urinarias. En segundo lugar, tenemos la formación de cálculos. Los cálculos es una patología bastante frecuente. Vamos a ver que afecta primordialmente a hombres en relación de 2 o 3 a 1 en relación a las mujeres, y afecta a individuos en la edad más productiva de su vida, de los 20 a los 45 años. Es la época de la vida en que son más frecuentes las litiasis. Esto, lógicamente, pues muchos de estos cálculos son muy dolorosos y van a producir incapacidad en el individuo. Se van a perder muchos días de trabajo por este tipo de enfermedades. Podemos tener cálculos en niños. Habitualmente en niños vamos a encontrar cálculos en la vejiga. En adultos jóvenes, sobre todo, vamos a encontrar cálculos en riñones o en las vías urinarias. Y podemos tener cálculos en algunos otros sitios, como son en la próstata, en vesículas seminales, etc. Pero básicamente vamos a encontrarlos en el interior de las vías urinarias. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto me da saludarle ante todo. Es un gusto que esté con nosotros aquí en el programa de Ámate a ti mismo. Como siempre, compartir con estos temas muy interesantes para todo el público que nos hace favor de escucharlos. Sobre este tema que está usted platicando sobre los cálculos renales, ¿nos podría decir cuáles son las causas principales por las cuales se presenta una persona? En este sentido, mencionaba hace un momento, puede ser en cualquier edad. ¿Cuáles serían las causas principales por las cuales se presenta la misma? Bueno, existen una serie de causas que pueden originar cálculos. Dentro de estas causas tenemos, en primer lugar, y sobre todo en esta época de calor que se avecina, el que la gente tenga una orina muy concentrada. La baja ingesta de líquidos va a producir concentración en la orina y mayor tendencia a la formación de cálculos. Aunado a esto también puede haber factores intrínsecos, o sea, defectos metabólicos en los riñones que favorezcan, por ejemplo, la precipitación de cristales de calcio o de ácido úrico, que pueden llegar a formar cálculos. La presencia de infecciones, también existen cálculos producidos por infección, y al mismo tiempo un cálculo va a favorecer las infecciones urinarias. Podemos tener la presencia de cuerpos extraños en las vías urinarias, como puede ser una sonda o un catéter colocado en las vías urinarias. Una sonda vesical, para aquellos pacientes que necesitan usar sonda vesical a permanencia, recordamos que tiene que cambiarse cada 20 días o cada 30 días, porque en la superficie de la sonda, si tardamos mucho tiempo en cambiarla, vamos a encontrar mineralización sobre la punta de la sonda. Entonces esto se evita utilizando sondas de material especial, como son las sondas de silicón, que son de mayor duración, pero cualquier cuerpo extraño
en vías urinarias va a favorecer la formación de cálculo. Dependiendo de la localización del cálculo, va a ser la sintomatología que originen. Podemos tener en los cálculos renales, los que se encuentran adentro del riñón, esos cálculos pueden ser completamente asintomáticos, no dan ningún síntoma, porque, van a producir dolor cuando producen obstrucción. Pero sí podemos encontrar infecciones urinarias favorecidas por el cálculo, podemos encontrar sangrado en las vías urinarias, ya que al moverse el cálculo va a producir erosiones en la mucosa de las vías urinarias y eso producir sangrado. El síntoma más notorio en los cálculos, sobre todo en los cálculos renales y ureterales, los ureterales son aquellos cálculos que se formaron en el riñón y se desprendieron, y al pasar a través del uréter van a bloquear el uréter y van a producir un dolor muy intenso. Es el tercer dolor en intensidad de los que afectan al ser humano. El dolor más intenso va a ser el infarto agudo del miocardio. De hecho, tenemos pacientes que mueren por el dolor, no por el infarto. El segundo dolor vendría siendo una pancreatitis, cuando se bloquea el drenaje del líquido pancreático y entonces el líquido pancreático queda entre los intestinos y va a empezar a digerir la grasa y eso va a producir un dolor muy intenso. El tercer lugar viene siendo el cólico renoureteral. Un dolor de parto vendrá siendo séptimo, octavo, más o menos semejante a un dolor de muelas. Como les comentaba anteriormente, cuando la orina está muy concentrada es cuando se pueden formar cristales y estos se precipitan en las vías urinarias, se unen unos con otros y van a formar arenillas. Estas se vuelven a pegar con otras arenillas y van a dar origen a un cálculo. Entonces, una de las maneras de prevenir la formación de cálculos es una ingesta mayor de líquidos en temporada de calor. También estábamos hablando de las causas, o sea, la etiología de los cálculos. Puede influir ahí un factor dietético. Gente que consume lácteos en exceso, recordamos que los lácteos es el alimento más rico en calcio de todos. La leche tiene más calcio que cualquier otro alimento. Entonces, gente que consume lácteos en exceso puede llegar a formar cálculos de calcio. También gente que consume demasiada carne puede llegar a formar cálculos de ácido úrico. Esto lo hemos encontrado en aquellas gentes que quieren desarrollar músculo, hacen mucho ejercicio y consumen una dieta alta en proteínas, mucha proteína y mucho lácteo. Y sí, desarrollan músculo, pero también pueden desarrollar cálculos en el aparato urinario. Entonces, consumir un exceso de proteínas de origen animal va a favorecer la formación de cálculos. También hablamos hace rato de la sintomatología. Decíamos que es el tercer dolor más intenso que afecta al ser humano. El cólico renoureteral habitualmente ocurre durante el sueño. Cuando el paciente está durmiendo, inicialmente presenta un dolor que puede ser en el flanco o en la parte baja del abdomen y se irradia a los genitales, en el hombre al testículo o al escroto y en la mujer a labios menores o a labios mayores. Es un dolor de gran intensidad. El paciente presenta distensión abdominal, inclusive puede presentar náuseas y vómito. En lo más intenso del dolor, el paciente puede empezar a vomitar por un reflejo
gastrointestinal. El aparato urinario no tiene nada, pero reacciona a una patología de un órgano vecino, como es el aparato urinario. Entonces, esto hace que el paciente, a la hora que sea, salga corriendo a buscar un médico, a un servicio de urgencias. Entonces, ahí la urgencia es controlar el dolor, que es un dolor sumamente intenso. Ahora, cálculos en vejiga tienen otro tipo de sintomatología. Básicamente, el cálculo vesical va a producir sangrado o también puede producir obstrucción. El paciente empieza a orinar y repentinamente se obstruye, cambia de posición, se acuesta, etcétera, y puede volver a orinar. El cálculo en la vejiga, decíamos, básicamente produce sangrado. Es el típico paciente que el fin de semana, que está descansando en su casa, no tiene ninguna molestia, el lunes que se va a trabajar camina 2 o 3 calles y empieza a orinar sangre. Esos generalmente se asocian con otro tipo de patología, como es el crecimiento prostático. Sí. De hecho, el ácido úrico es una sustancia poco soluble en agua. En el grado de acidez que tiene normalmente la orina, solo la mitad del ácido úrico está en forma soluble, el resto se precipita en forma de uratos. O sea, es una sustancia poco soluble en agua. El ser humano, o sea, otros animales, otros mamíferos, tienen una enzima que se llama uricasa y transforma el ácido úrico en alantoína, que es altamente soluble en agua, pero el ser humano no tiene esa enzima, no tenemos esa capacidad. Entonces necesitamos una ingesta elevada de líquidos para poder eliminar el ácido úrico que producimos. Debemos orinar aproximadamente entre 1,5 litros y 2 litros de agua al día. Yo les recomendaría acudir con su médico ante cualquier signo que tengan de que pudieran tener un cálculo urinario. Orinar sangre es un factor de alarma. Algunos casos de sangrado en vías urinarias no producen dolor. Yo les recomendaría que cuando tienen un sangrado, puede ser un sangrado escaso, se ve la orina como agua de Jamaica, eso tiene sangre. Cuando es sangre vieja, se ve como de un color semejante al café. Una orina café también puede ser sangrado. Entonces, en esos casos deben acudir al médico. Cuando tengan dolor en la espalda o dolores en el vientre, o que tengan antecedentes de haber formado cálculos, de haber expulsado cálculos, los pacientes tienen que estarse checando frecuentemente. Una persona que ha formado cálculos tiene un 80% de posibilidades de repetir el cálculo antes de 2 años. Entonces tienen que estarse vigilando frecuentemente. Ahora, cuando encontramos pacientes, nosotros le llamamos formadores de cálculos. Son aquellos que hacen un cálculo urinario cuando menos 1 vez al año. Esos pacientes hay que hacer un estudio metabólico para buscar una causa por la cual están formando cálculos. Y con eso podemos dar ya sea una dieta o medicamentos para prevenir la formación de cálculos. Bien. Doctor, ¿podríamos decir que también los cálculos son curables o también, bueno, ahorita que nos está haciendo mención de esto, existe alguna consecuencia o secuelas en el caso, bueno, cuando en este caso no se atiende a tiempo lo que son los cálculos? Bueno, los cálculos, el tratamiento de los cálculos, cuando son obstructivos hay que sacarlos. Ya puede ser cirugía endoscópica, cirugía abierta, litotripsia extracorpórea, hay que eliminar la obstrucción. A nosotros no nos importa tanto el cálculo, sino la obstrucción que produce. Esta obstrucción, si se mantiene mucho tiempo, puede llegar a deteriorar el riñón.
Entonces, nosotros esperamos un tiempo prudente, máximo un mes, a que una gente que tenga un cálculo pueda expulsarlo. Si no lo expulsa en un mes y sigue la obstrucción, hay que operarlo. Pero 90% de los cálculos ureterales van a salir espontáneamente. Pero siempre hay que estarlos vigilando. Sin duda alguna, doctor Guillermo, este es un tema muy interesante, muy importante. Y también, doctor, para todos nuestros amigos radioescuchas, que tengan alguna pregunta, alguna inquietud, donde lo podemos, sus teléfonos, por favor, para comunicarse, su dirección. Bueno, me pueden consultar en la calle de Amapolas, 1529, en la colonia Reforma, donde doy consulta de todos los días, de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, y por las tardes, de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche. El teléfono para hacer citas es el 503-03-74. Amigas, doctor Guillermo, le agradecemos por compartir esta información con todos los radioescuchas y seguir platicando más adelante de esos temas tan interesantes, doctor. Ok, sí, cómo no. Gracias, doctor. Mucho gusto por su atención. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Es un honor y un gusto tenerlo aquí en cabina, doctor. Muchísimas gracias. Recuerden, no hay que dejar para mañana lo que podamos hacer el día de hoy con el doctor Guillermo Domínguez. Él es urólogo.